Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Encísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Aquel pasaje evangélico en el cual Jesús tiene un encuentro y sana a 10 hombres leprosos. Entonces primero lo vamos a leer y luego lo vamos a ir meditando versículo a versículo de una forma sencilla y fácil de entender para cualquier tipo de persona. Entonces repito, Evangelio de San Lucas capítulo 17, versículos del 11 en adelante, que dicen de la siguiente manera: Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a empezar a meditar esta palabra que hemos leído versículo a versículo. Y comienza diciendo de la siguiente manera, versículo 11. Y sucedió que, de camino a Jerusalén, me detengo aquí un momentico, mis queridos hermanos, porque esto es importante para entender lo que va a suceder aquí. Jesús va hacia Jerusalén. Y es importante que Jesús vaya hacia Jerusalén porque Jesús no va a volver a regresar por este camino. Jesús va a ir a Jerusalén y en Jerusalén va a ser crucificado y va a ser asesinado. Allí Él va a entregar su vida por nosotros. Entonces Jesús no vuelve a regresar por este camino y eso le da importancia a lo que estos hombres leprosos van a hacer, porque ellos no van a dejar pasar la oportunidad de que Jesús va pasando por el lado de ellos y quedarse con esa enfermedad, y no aprovechar la oportunidad de que Jesús los ayude y de que Jesús los pueda sanar. Entonces, vuelvo y repito, Jesús va hacia Jerusalén y Jesús no vuelve a regresar físicamente por este camino. Entonces, sigue así. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, aquí también me tengo que detener, mis queridos hermanos, porque cuando yo leo esto en la palabra de Dios, que Jesús pasó, fue a tal ciudad, que pasó por tal lado, yo pienso en lo siguiente: yo pienso en que si Jesús hace más de 2000 años pasó entre Samaria y Galilea y entró en un pueblo, hoy Jesús está entrando a tu casa, hoy Jesús está entrando a tu vida, hoy Jesús está pasando por tu ciudad. ¿Y esto para qué? Esto para empezar a que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida. Nada nos ganamos nosotros con conocer la historia, leer la palabra de Dios y decir: ay, qué historia tan bonita la que sucedió hace más de 2000 años. Y que eso no le diga nada a nuestra vida. Que eso que no sea una palabra viva, que eso que Jesús hizo hace más de 2000 años lo puede hacer con nosotros hoy. Entonces, mis queridos hermanos, lo más importante de esto es que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida, que tenga que ver con nosotros, y así, eso que Jesús hizo lo puede hacer también hoy con nosotros. Entonces, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. Aquí tenemos que parar un momentico porque necesitamos hablar de esta enfermedad de la lepra, que era una enfermedad terrible para las personas que la padecían. Sobre la lepra la Biblia dice, habla bastante, así que vamos a mirar primero que todo qué era la lepra. Para eso les invito a buscar el libro del Levítico capítulo 13, versículos del 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: Habló al Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. También el libro de los Números capítulo 12 versículo 10 en adelante dice lo siguiente: Y la nube se retiró de encima de la tienda,
y he aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Perdón, Señor mío, no cargue sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre, con la carne medio consumida. Entonces la lepra era una enfermedad terrible en la cual la carne se le iba consumiendo y se le iba desprendiendo a la persona, unas llagas profundas en la cual el pelo se iba poniendo blanco. Era terrible para las personas que sufrían lepra en aquella época. Pero no solamente esto, estas personas, además de tener lepra y sufrir tanto con eso, eran obligados por la ley a lo siguiente. Eso lo sacamos de Levítico 13, versículo 45. Miren lo que dice. 45 en adelante. El afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza. Se cubrirá hasta el bigote e irá gritando: impuro, impuro. Todo el tiempo que le dure la llaga quedará impuro. Es impuro y habitará solo, fuera del campamento tendrá su morada. Entonces, además de lo terrible que era padecer esta enfermedad, estaban obligados por la ley a estar fuera del campamento o estaban obligados a estar fuera de la ciudad. ¿Para qué? Y fuera de eso, estar constantemente gritando impuro, impuro, para que las personas escucharan y los evitaran, y así no se contagiaran también de esta enfermedad. Pero además de todo esto, para acabar de ajustar, en la cultura judía se creía que si una persona estaba enferma era porque él o sus padres habían cometido algún pecado delante de Dios y entonces estaban sufriendo algún castigo de Dios. Entonces, además de lo terrible que era todo esto, también ellos tenían la mente dañada pensando que estaban sufriendo un castigo de Dios. Tremendo, tremendo lo que sucedía en aquella época para las personas que tenían lepra. Eran personas obligadas por la ley a estar afuera, eran personas que nadie se les podía acercar, eran personas que vivían de la voluntad de Dios o de un buen samaritano que buscara la forma de ayudarlos. Era lo único que esas personas tenían. Y aquí tenemos a 10 hombres de estos que están fuera de la ciudad y que están leprosos, que están constantemente gritando impuro, impuro, para que las personas los eviten. Pero independientemente de esto que les mostré de qué es la lepra y de contarles un poquito sobre esto, lo que yo quisiera que nosotros pensáramos hoy es cuál es nuestra lepra. Piensa, mi querido hermano, cuál es tu lepra. Es decir, ¿qué es aquello que, como a estos hombres, te tiene aislado, te tiene afuera, te tiene sin contacto con los demás, te tiene sufriendo terriblemente? ¿Cuál es tu lepra? Es lo que necesito y quiero que pensemos, porque al final le vamos a pedir al Señor que lo mismo que hizo con estos hombres, que los sanó de lepra, sane también nuestras lepras. Por eso tenemos que tener claro qué es nuestra lepra, qué es aquello que a nosotros en este momento nos está atormentando, qué es aquello que nos tiene aislados, qué es aquello que nos tiene sufriendo. Eso es lo más importante aquí, para que la palabra de Dios tenga que ver con nuestra vida y para que lo que Jesús hizo con ellos lo pueda hacer también hoy con cada uno de nosotros. Sigue diciendo el pasaje bíblico que separaron a distancia. Entonces la razón por la que separaron a distancia era por eso, porque la ley los obligaba a no acercarse a las personas para que esas personas no se contagiaran también de esta enfermedad. Pero como la idea es coger la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo e ir meditando y ir sacando los mensajes que el Señor nos quiere dar ahí, a mí sí me llama mucho la atención esto de que separaron a distancia, porque yo reflexiono en que muchas veces nosotros, por nuestra culpabilidad o por sentirnos de alguna manera manchados por nuestro pecado, nos hacemos a cierta distancia de Jesús. No nos acercamos lo suficiente a Jesús, cuando lo que necesitamos es tener a Jesús cerca, estar cerca de Él, para que Él nos pueda limpiar, para que Él nos pueda sanar. ¿Cuántas personas se sienten tan culpables de sus pecados, de todo lo malo que han hecho, que no buscan a Jesús, que no se acercan lo suficiente a Jesús como para que Jesús les pueda tocar y les pueda sanar? Eso es algo que podemos sacar también de ahí. Sigue diciendo el versículo 13, y levantando la voz. Este levantar la voz es orar. Orar es hablar con Dios, y ellos al levantar la voz van a estar hablando con Jesús, van a estar conversándole a Jesús. Entonces ellos van a levantar la voz, primero porque están a distancia, entonces lo natural es que si están a distancia tengan que alzar la voz, pero lo más importante aquí es
la oración, hablar con el Señor, presentarle nuestros problemas al Señor. De eso es que está hablando aquí cuando dice y al levantar la voz. A mí me llama mucho la atención y me gusta también reflexionar, porque es que esto no es de correr, esto es de sacarle tiempo y pensar en cada cosa, cada situación, en cada frase, en fin. A mí me gusta mucho pensar en lo siguiente: miren, si estos hombres le están pidiendo ayuda a Jesús, fue porque escucharon a otros hablar de Jesús. Y de ahí, hermano, hay una reflexión tremenda, porque de ahí se desprende la importancia de que nosotros no nos callemos de hablarle a los demás de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. No podemos parar de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque así cuando otros tienen problemas y dificultades, entonces van a saber a quién acudir y van a ir a pedirle ayuda a Jesús. Mi querido hermano, cuando nosotros nos callamos de hablar de los demás de Jesús y de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, cuando esas personas tengan problemas y dificultades, no van a saber a quién acudir, o van a acudir a personas equivocadas para pedir ayudas equivocadas. Y eso en eso tenemos nosotros mucha culpa, en que la gente esté buscando donde no es. Tenemos mucha culpa porque nos da pena, nos da miedo hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, nos da miedo hablar de Jesús, nos da vergüenza hablar de Jesús muchas veces. Y la gente, y si estos hombres fueron donde Jesús, fue porque escucharon hablar a alguien de Jesús y de lo que Jesús hacía, y de cómo Jesús había sanado ya a otro leproso, había sanado a otras personas. Entonces, mis queridos hermanos, es importante, vuelvo y repito, no dejar de hablar de Jesús y de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, para que otras personas, cuando necesiten ayuda, sepan a quién acudir. Sigue diciendo: y levantando la voz dijeron: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Compasión, padecer con, así se divide esta palabra, padecer con. Ellos están diciendo a Jesús que padezca, que sienta con ellos lo que ellos están sintiendo con esa enfermedad que los tiene completamente aislados y sufriendo terriblemente. Estos hombres están clamando por ayuda al único que es verdaderamente quien nos puede ayudar. Mis queridos hermanos, yo jamás, pero jamás les recomendaría a alguien que no sea Jesús para que pongan delante de él sus enfermedades, sus problemas, sus dificultades. Nunca. Jamás me escucharán aquí ustedes recomendándoles a otra persona que no sea Jesús de Nazaret. Y estos hombres le están clamando a Él, al que tiene el poder, al que tiene la voluntad, y además los quiere ayudar de todo corazón. La pregunta es: ¿a quiénes clamamos tú y yo cuando tenemos problemas y dificultades? ¿A quién le clamamos? ¿A quién? Da mucha tristeza ver un montón de personas que van al brujo, van al santero, van al que lee las cartas, van al que lee el tabaco, van por un lado, por el otro, donde gente que los está engañando, donde gente que trabaja para Satanás y que da ayudas momentáneas, pero que no da ayudas verdaderas y duraderas como las que da Jesús de Nazaret. Entonces, mis queridos hermanos, es muy triste ver tanta gente hoy en día que cuando tiene problemas y dificultades, cuando tiene sus lepras, acuden por caminos equivocados, acuden a pedirle ayuda al demonio y no van donde Jesús de Nazaret. Hoy el Evangelio, hoy este pasaje que estamos leyendo nos indica nuevamente quién es la persona indicada delante de cual tenemos que llevar nuestras dificultades y nuestros problemas. Se llama Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y estos leprosos entonces se dan cuenta que Jesús va pasando y no quieren dejar pasar la oportunidad de que Jesús pasa y ellos quedarse con su enfermedad para toda la vida. Mi querido hermano, si tú no has podido salir del problema que tienes, de la enfermedad que tienes, de la dificultad que tienes, es porque has dejado que Jesús pase por tu vida y no le has clamado por ayuda a Él, no le has orado, no te has postrado delante de Él, convencido de que Él es el único que te puede ayudar. Ya dependerá de cada uno de nosotros si creemos o no creemos esto. Tenemos el testimonio de la palabra de Dios y tenemos el testimonio de muchas personas que lo han vivido y nos pueden decir claramente: la solución se llama Jesús de Nazaret. Entonces, estos hombres se dan cuenta que Jesús va pasando y no quieren dejar pasar esa oportunidad. Hoy Jesús está pasando por tu casa, por tu vida, por tu ciudad, y eres tú el que tienes que tomar la decisión, como estos hombres, de no dejar pasar a Jesús y quedarte con esa enfermedad para toda la vida. Jesús no vuelve a pasar físicamente por aquel lugar y estos hombres no quieren dejar pasar esta oportunidad. Ojalá tomemos el ejemplo de estos hombres hoy y no dejemos que Jesús pase de largo y quedarnos con esa enfermedad
quién sabe hasta cuándo, y sufriendo, quién sabe hasta cuándo. Hoy es cuando tienes que tomar esa decisión. Si estás viviendo tu lepra, cualquiera que sea tu lepra, de pararte delante de Jesús, de gritarle, de clamarle: Jesús, ten compasión de mí. Importantísimo esto, mis queridos hermanos. Aquí el centro, unos hombres que se dan cuenta que Jesús está pasando y que claman por ayuda a Jesús. Maravilloso esto, mis queridos hermanos, cuando vemos un mundo que cada vez más se aleja de clamarle a Jesús y le está pidiendo ayuda a cualquier farsante por ahí. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 14. Al verlos, esto es importante, mis queridos hermanos, miren, a Jesús lo hacen mirar, a Jesús lo hacen voltear la mirada hacia ellos, las personas que le oran y le claman a Él. Si estas personas se van a pedirle ayuda al brujo, al santero, a no sé quién, se quedan sin que Jesús los mire. Y esto es un mensaje tremendo para usted, mi querido hermano, y para mí. ¿Usted quiere que Jesús lo mire? Pues entonces clámele por ayuda única y exclusivamente a Él. Al verlos les dijo, entonces a Jesús no solamente lo hacen mirar las personas que le oran y le claman a Él, sino que lo hacen hablar las personas que le oran y le claman a Él. Aquí Jesús a estas personas les va a hablar. Han logrado llamar la atención de Jesús y Jesús les va a hablar. Qué maravilloso sería que nosotros le oráramos a Jesús convencidos de que Él nos va a mirar y que Él nos va a hablar. Al verlo les dijo, y presentados a los sacerdotes. Entonces, mis queridos hermanos, aquí la cosa cambia un poquito porque Jesús los puede sanar inmediatamente, sí, como ya lo ha hecho con otro leproso, pero Jesús los envía a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús los envía donde los sacerdotes? Porque específicamente sobre la enfermedad de la lepra, el libro de Levítico capítulo 13 y capítulo 14 habla mucho, pero lo que dice es que es el sacerdote el que declara que una persona es leprosa, pero también es el sacerdote el que declara que una persona está limpia de lepra y lo puede restituir nuevamente a la comunidad. Y de aquí entonces podemos sacar varias cosas. Mire, primero, que Jesús respeta la ley. Este es un pasaje bíblico donde Jesús está respetando la ley y está respetando lo que la ley dice. Segundo, que Jesús respeta la autoridad que la ley le ha dado a los sacerdotes para que sean ellos quienes declaren a una persona impura, pero también para que sean ellos quienes declaren que la persona ya está limpia y lo restituyan nuevamente a la comunidad. Tercero, que Jesús quiere probar la obediencia de estos hombres. ¿Qué tan obedientes son ellos a lo que está escrito en la ley y qué tan obedientes son a esa palabra que Jesús les está diciendo en ese momento, y es: vayan y preséntense a los sacerdotes? Y cuarto, que Jesús nos puede sanar por varios medios. Y esto me parece muy interesante, mis queridos hermanos, muy interesante. Jesús nos puede sanar por muchos medios, por varios medios. Hay personas que van delante de Jesús y quieren obligarlo a que sea como ellos dicen y en el momento que ellos dicen. Y hoy Jesús aquí nos está mostrando que no es así. Que el Señor sí nos va a sanar, sí. Que el Señor sí nos va a sanar nuestra lepra, sí. Pero que el Señor lo va a hacer de la manera que a Él le parece. ¿Quiénes somos nosotros para imponerle al Señor cómo lo va a hacer? Nadie, nadie. Unos simples pecadores que no tenemos cómo imponerle nada al Señor. Y es aterrador ver a un montón de gente que cree que está por encima de Jesús, que se iguala con Jesús, que le da órdenes a Jesús, como si ellos fueran Dios y Jesús fuera cualquier persona, y eso no es así. Aquí el que es Dios es Jesús, y es Él el que verá de qué manera nos va a sanar nuestra lepra. Es solamente que nosotros tengamos la confianza firme y puesta de que Él nos va a ayudar. Puede ser que Jesús nos sane por medio de un médico. ¿A cuántas personas Jesús ha sanado por medio de un médico? Puede ser que Jesús nos sane por medio de una medicina. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle que no? Aquí Jesús nos muestra que Él nos puede sanar inmediatamente, como lo ha hecho con muchas personas, pero que Él nos puede sanar por otro medio. Cualquiera que lo utilice, lo único es que tenemos que tener la confianza de que Él nos va a sanar. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hoy en día, cuando vemos tanto soberbio que le quiere imponer a Jesús cómo tiene que hacer las cosas, y nosotros no somos nadie para imponerle a Él. Solamente ser humildes y decirle: Señor, como tú quieras, pero sáname. Y esa es la certeza que no podemos dejar de tener, de que Jesús nos va a sanar, sí, nos va a ayudar, sí, pero de la manera que a Él le parezca. Aquí lo va a hacer de una manera que ellos no se imaginaron. Ellos esperaban que así como al otro leproso lo sanara de una vez, y Jesús aquí simplemente les va a pedir obediencia a la ley y obediencia a lo que Él les está diciendo es: vayan y preséntense a los sacerdotes.
Y miren lo que dice la palabra de Dios inmediatamente. Y resulta que mientras iban, miren qué bonito y qué interesante esto. Cuando yo leo esto, yo tengo que pararme y meditar. Y resulta que mientras iban, a mí lo que me indica esto es que estos 10 hombres fueron obedientes a la palabra que Jesús les dio. Estos hombres fueron obedientes a esa palabra que Jesús les dijo. Vayan y preséntense a esos sacerdotes. No se pusieron a decir, Señor, no, nosotros no queremos ese viaje tan largo, no, sánanos de una vez, no. Estos hombres fueron los obedientes. Y por eso dice, y mientras iban, y es bien interesante esto, mis queridos hermanos, según los estudiosos, eran más o menos 3 días de camino hacia Jerusalén. Y es bien interesante porque pensemos, no lo dice la palabra de Dios, pero pongámonos un momentico en esto, imaginemos lo que está sucediendo. Jesús los manda a Jerusalén y ellos se van hacia Jerusalén en un calor inclemente, con lepra. Imagínense el dolor, el sufrimiento con la lepra por el sudor y todo, y un día de camino. Y no faltaría el que diría al otro, hermano, miren cómo estamos, un día de camino y seguimos enfermos, miren cómo estamos sufriendo, no aguantamos más, no faltaría. Pero no, aquí lo que vemos es a unos hombres firmes en obediencia a esa palabra que Jesús les dio. Ellos firmes, a pesar del calor, a pesar de la inclemencia, a pesar de la distancia, firmes creyendo en que si Jesús los mandó para allá, era porque Jesús iba a hacer algo en la vida de ellos. Y sí, se mantuvieron en camino. Esto es una invitación a no desanimarnos. Si nosotros pensamos en más o menos esos 3 días de camino, en un sol inclemente y con una enfermedad como lepra, tenemos que sacar de ahí, es como meditación, que hay que ser persistentes, perseverantes. Cuando es Jesús el que nos pide una cosa, nosotros tenemos que hacerlo así. Jesús les pidió, vayan a los sacerdotes, ellos en obediencia a esa palabra, nada, absolutamente nada, los detiene, ni siquiera el calor, ni la inclemencia de semejante enfermedad. Y gracias a eso, miren lo que sigue. Y resulta que mientras iban, quedaron limpios, quedaron sanos, mis queridos hermanos. Eso es lo que va a pasar en nuestra vida. Eso es lo que va a pasar con nuestra lepra. Si nosotros, a pesar de que nos desanimemos por una cosa o por la otra, a pesar de que muchas personas nos quieran desanimar, si estamos convencidos de que Jesús, de que por andar en obediencia a Jesús vamos a ser sanos de nuestra lepra. Eso es lo que va a pasar en nuestra vida. Tenemos que saber, mi querido hermano, de que Jesús sí nos va a ayudar de la manera que Él quiera, pero que nos va a ayudar y tenemos que ser obedientes a su palabra, mis queridos hermanos. Pero noten qué interesante. Ellos no se sanan cuando llegan a Jerusalén de los sacerdotes. Ellos se sanan cuando van de camino, es decir, cuando van en obediencia a esa palabra que Jesús les dio. Y es para que nosotros pensemos qué tan obedientes somos nosotros a la palabra del Señor. Cuando Jesús nos pide algo, qué tan obedientes somos nosotros a esa palabra. Entonces, versículo 15, sigue diciendo, ya sabemos que se sanaron y eso, vuelvo y repito, es lo que va a hacer el Señor en nuestra vida si nosotros así lo creemos y si nosotros le vamos a clamar a Él. Versículo 15, uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en alta voz. De aquí varias cosas, mis queridos hermanos. Todos fueron sanados, pero solamente uno regresó. Esto es un 10%. Un 10% de las personas que son sanadas por el Señor son personas que regresan, se convierten en discípulos de Él y son agradecidos por Él. Estamos en el mismo versículo 15. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio gracias. Es una imagen linda de una persona agradecida con el Señor. Es una persona que se convierte en un discípulo del Señor. Esta es la imagen de un discípulo del Señor. Alguien que va a los pies de Jesús y se siente agradecido con Él, además alabando a Dios en alta voz. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando el Señor toca nuestra vida? ¿Somos de los que todavía nos da vergüenza? ¿O somos de aquellas personas que no nos da pena hablar y en alta voz alabamos a Dios y vamos delante de Jesús y nos postramos a sus pies y le damos gracias? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Somos como estos hombres o somos de los que todavía nos da pena decir que es Jesús el que ha tocado nuestra vida, que es Jesús el que nos ha sanado? Y sigue diciendo, era un samaritano. Aquí está algo bien interesante. No era un judío, sino que era un samaritano. Y es importante hablar un poquitico sobre esto de los samaritanos, porque resulta de que hacia el año 722 a.C. más o menos, Israel se divide en 2 reinos, reino del norte y reino del sur. Al reino del norte quedan 10 tribus y tienen como capital Samaria. Y a la parte de abajo quedan 2 tribus
las que servían en el templo, y queda como capital Jerusalén. Desde ahí viene el problema de la enemistad de los judíos con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos se vuelven politeístas. Ya no creen solamente en el Dios de Israel, sino que creen también en más dioses, politeístas, varios dioses. Y desde ahí viene la enemistad que tenían los judíos y los samaritanos, a tal punto de que ellos no se hablaban. Eso lo vemos claramente en aquel diálogo de Jesús con la samaritana, donde todos se extrañan, no solamente porque Jesús está hablando con una samaritana y entre ellos no se hablan, sino que además es una mujer. Pero es bien interesante, mis queridos hermanos, y quería contarles un poquito sobre esto, porque yo estaba pensando y decía, ve, qué interesante esta situación. Hay un samaritano leproso unido o junto a 9 samaritanos judíos. Si tenemos en cuenta que los judíos y los samaritanos no se hablan, esto nos muestra una cosa, miren. Hay situaciones, enfermedades, circunstancias, un montón de cosas en la vida que nos hacen estar cerca de personas que en circunstancias normales jamás nos hubiéramos juntado a ellos. Un samaritano leproso con 9 judíos leprosos solo era posible si ellos padecían la misma enfermedad y si necesitaban estar juntos para poder seguir adelante juntos y poderse ayudar mutuamente. Y es una invitación a no discriminar a nadie. ¿Cuántas veces discriminamos a las personas por un montón de tonterías simplemente? Y hoy el Señor nos dice o nos muestra cómo en situaciones difíciles tenemos que unirnos a esas personas que en situaciones normales quizás no nos hubiéramos juntado jamás a ellos. En situaciones normales este samaritano no estaría junto con estos 9 judíos, o estos 9 judíos no estarían junto con samaritanos. Pero están viviendo una terrible situación que es la lepra, donde dependen de la voluntad de Dios y de algún buen samaritano que los quiera ayudar, y por eso están unidos y están juntos. Muchas veces solamente nos juntamos a otro montón de personas cuando estamos viviendo las mismas situaciones difíciles que esas personas están viviendo, y no debiera de ser así. No debiéramos de discriminar a nadie y tratar de ayudar a las personas sabiendo que lo que el Señor nos pide y que lo que el Señor hizo fue eso mismo. Entonces no dejó de llamarme la atención a mí esta reflexión, saber que ellos no se hablaban desde muchos años y cómo una enfermedad los tiene juntos y saliendo adelante juntos. Una invitación clara para mí a no discriminar a las demás personas y ayudar a las demás personas, sea quien sea. Pero aquí también es cuando nosotros vemos el mensaje teológico de este pasaje bíblico, porque además de lo que hemos sacado, este pasaje bíblico tiene un mensaje teológico bien importante, y es lo siguiente, miren. Eran 9 judíos y un samaritano. El único que cuando se vio sano regresó a los pies de Jesús y se postó a los pies y le dio gracias era el samaritano. Y aquí es donde está el mensaje teológico de esto, porque lo que nos está indicando este pasaje bíblico es que a pesar que Jesús es el Mesías, el Salvador, y que además de que ese Mesías ya ha venido y está en medio del pueblo de Israel, la mayoría de los judíos, no todos, porque los primeros cristianos fueron judíos, la mayoría de judíos o el judaísmo como religión no iba a dejar de seguir aferrado a la ley. Miren, los judíos hasta el sol de hoy creen y siempre han creído que ellos son salvos es por el cumplimiento de la ley. Y este pasaje nos está mostrando claramente eso. Los otros 9, como eran judíos, siguieron aferrados al cumplimiento de la ley, a lo que decía la ley, y por eso siguieron hacia el templo, hacia los sacerdotes, porque la ley decía que eran ellos quienes tenían que declararlos limpios y reintegrarlos a la comunidad. Este samaritano, como no era judío y como no estaba bajo la ley, pues este hombre, cuando se había aliviado, lo que hace es regresar a los pies de Jesús y convertirse en discípulo de Jesús. Esto vuelvo y repito teológicamente para mostrar cómo el judío como religión va a seguir, a pesar de que Jesús es el Mesías y está en medio de ellos, va a seguir aferrado al cumplimiento de la ley. Es bien interesante esa situación. Ese es el mensaje teológico de este pasaje. El otro, como no está bajo la ley, entonces él simplemente se da cuenta que está sano, sabe quién lo sanó y regresa a darle gracias y se convierte en discípulo de aquel Jesús que lo ha tocado y que lo ha sanado. Sigue diciendo el pasaje bíblico, versículo 17. Dijo entonces Jesús, ¿no quedaron limpios los 10? Jesús sabía desde el mismo momento en que estos hombres se fueron en obediencia a su palabra que iban a ser sanos. Él ya sabía que iban a ser sanos. Por eso Jesús tiene claro que los 10 están sanos. ¿Dónde están los otros 9? Qué pregunta tan tremenda la que le hace Jesús a este y nos hace hoy en día a todas aquellas personas, al 90% de las personas que
van delante de Jesús, reciben un favor de él y se desaparecen. ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué se desaparecieron? ¿Por qué no volvieron a mí? ¿Dónde están? ¿Cuántas veces hay personas que van solamente buscando de Jesús milagros? Jesús les hace un milagro y se desaparecen hasta que vuelven a tener necesidad de él. Esa es una pregunta tremenda. ¿Dónde están los otros 9 si los 10 fueron sanados? Si a los 10 los sané, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Es la pregunta que Jesús nos hace hoy a tantas aquellas personas, y puede ser que usted sea uno de los que Jesús ha tocado su vida, pero ha estado como alejado, ha estado como desprendido, y hoy el Señor te está diciendo: ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no hiciste lo que hizo este hombre, que fue regresar nuevamente a mí? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Ahí Jesús recalca, el único que volvió a dar gloria a Dios. Es decir, y es bien interesante, no dar gloria a Dios, y el que vino fue un samaritano y vino delante de Jesús, muestra inequívoca de que Jesús es Dios. Yo estaba mirando esta pregunta que Jesús hace aquí en este versículo 18, no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero, y yo me dije, aquí Jesús, ¿por qué le da tanta importancia al hecho de que solamente uno regresó y era extranjero y los demás no regresaron? Una parte es la parte teológica que ya les dije, que pretende mostrar el pasaje, como el judío, a pesar de que Jesús es el Mesías, pues va a seguir aferrado al cumplimiento de la ley, como lo es hasta el día de hoy. No aceptan a Jesús como el Mesías y siguen aferrados al cumplimiento de la ley. Esa es una parte. Pero yo dije, no, tiene que haber algo más, porque Jesús extraña tanto de que solamente uno regresara, y además un extranjero. Alguna razón tiene que ver de este extraño de Jesús, de que los otros 9 no hayan regresado también. Y pensando y meditando y en oración, yo creo, para mí la respuesta es la siguiente. Miren, para mí la respuesta es que Jesús nos puede sanar a nosotros de lo que sea. Hermano, no hay enfermedad que Jesús no pueda sanar en una persona. No hay absolutamente nada que Jesús, siendo Dios, no pueda hacer por una persona. Incluso Jesús puede resucitarnos, así como lo hizo con Lázaro. A Lázaro se murió ya 3-4 días de muerto y el Señor lo resucita. O sea, para Jesús no hay nada imposible. Él nos puede sanar absolutamente lo que sea. Pero la respuesta la encontré por este lado. Miren, nada se gana a Jesús con sanarnos de cualquier enfermedad, o con resucitarnos si fuera así es el caso, y que nuestra alma se pierda. Nada se gana a Jesús. Para Jesús es muy fácil sanar a una persona porque Él es Dios, y para Él simplemente decir queda sano y queda sana la persona, como lo vemos en muchos pasajes de la Biblia. Pero nada se gana a Jesús si el alma de esa persona se pierde. ¿Por qué? Porque la misión principal de Jesús no es tanto los milagros. Y alguien podrá decir, ¿cómo así? No. La misión principal de Jesús no es tanto los milagros. La misión principal de Jesús es la salvación de nuestras almas. Y si Él hace un milagro por una persona y esa persona no salva su alma, Jesús ha perdido su tiempo. Y por eso Jesús extraña tanto de que no hayan regresado los otros 9, sino que solamente uno se haya regresado. ¿Por qué? ¿Qué? Porque a Jesús lo que le sirve y lo que le interesa es que nosotros nos convirtamos en discípulos de Él, para que, siendo discípulos de Él, podamos resucitar como Él para una vida eterna y así salvar nuestra alma. Entonces, repito, cuando yo me pregunté por qué Jesús extraña tanto de que no hayan regresado sino los 10, sino solamente uno y los otros 9 no, la respuesta está por ese lado. Jesús nos puede sanar de la enfermedad que sea, para Él no hay nada imposible. Pero la función principal de Jesús es la salvación de nuestra alma. Por eso Joshua es Dios salva, Yahvé salva. Porque la función principal de Jesús es la salvación de nuestra alma. Entonces, ¿cuántas personas, así como a estos, Jesús ha tocado y ha sanado su vida, y tal vez su alma no ha sido salva porque ya Jesús me sanó, entonces vuelvo y sigo en las mismas que estaba? Y sigo otra vez en el mismo caminar que andaba. Y al final, cuando se mueran, ¿qué? Para ser salvos necesitamos convertirnos en discípulos de Jesús, en estar a sus pies y en estar con Él, para que el día que muramos podamos estar en la eternidad con Él. Entonces ahí fue donde yo encontré la respuesta de el por qué Jesús se extrañó tanto. Porque Jesús no solamente quiere sanarnos de cualquier enfermedad, Él lo quiere hacer y lo va a hacer, sino que lo que Él principalmente quiere es nuestra salvación. Y lo vamos a ver ahorita, que al único que le va a decir tu fe te ha salvado es al que regresó. Los demás no pudieron escuchar esas palabras de labios de Jesús. Y miren, versículo 19, y añadió,
levántate y vete, tu fe te ha salvado. De los 10, el único que no solamente recibió sanación física de Jesús, sino que escuchó las palabras de Jesús, tu fe te ha salvado, fue este extranjero, este samaritano. Del único que podemos decir nosotros que tenemos la total seguridad de que recibió sanación y salvación, fue este samaritano. De los demás no sabemos porque solamente le corresponde a Dios. Pero lo que tenemos la certeza y la seguridad es que este hombre alcanzó su sanación física y palabras de Jesús, tu fe te ha salvado. Es decir, si miramos el equivalente en porcentaje, es un 10% de las personas que Jesús toca, las que reciben de labios de Él, tu fe te ha salvado. Y a eso fue que Jesús vino, a salvarnos. Por eso se extraña de que solamente haya regresado uno y los otros no hayan regresado y se hayan convertido en discípulos de Él. Pero lo importante de todo esto, mis queridos hermanos, es que eso mismo va a ser Jesús en nuestra vida. Si nosotros hacemos lo que hizo este leproso, le pide a Jesús, es obediente a la ley sabiendo que él no estaba bajo la ley, es obediente a la palabra de Jesús cuando le dice, ve y preséntate a los sacerdotes, regresó agradecido postrándose a los pies de Jesús, es decir, se convierte en discípulo de Jesús. Y este recorrido hizo que no solamente recibiera la sanación física, sino que fuera el único que recibió de labios de Jesús, tu fe te ha salvado. Eso mismo vamos a conseguir nosotros en nuestra vida si tomamos el ejemplo de estos hombres, pero principal de este extranjero, de este samaritano. Entonces, mis queridos hermanos, espero que esta palabra sirva y alimente la ilusión en su vida de que sí hay solución a los problemas, a las dificultades, a las lepras, a todas aquellas cosas que nos agobian y a que se animen a ponerlas delante de Jesús. Vamos a terminar, mis queridos hermanos, haciendo una pequeña oración y pidiendo al Señor que sane nuestras lepras. Amado Señor Jesús, hemos escuchado hablar de ti, hemos oído hablar de ti, hemos oído cómo has sanado a ciegos, hemos oído cómo has sanado a sordos, a mudos, a paralíticos. Y no queremos dejar pasar la oportunidad de que vas pasando por nuestra vida, por nuestra ciudad, por nuestra casa y quedarnos con esa lepra. Hoy queremos ponerla, Señor, delante de ti. Ponemos delante de ti nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras dificultades, porque estamos convencidos, Señor, de que así como hiciste con estos hombres y como hiciste con tantas personas, nos vas a sanar y nos vas a aliviar. Quiero pedirte perdón, Señor, por todas aquellas personas que van por caminos equivocados pidiendo ayuda. ¿Cuántos, Señor, en vez de buscarte a ti, andan buscando al brujo, al santero, al que lee las cartas, al que lee el tabaco? Cuando el Evangelio nos muestra claramente que tú eres el que sana, el que libera, el que ayuda. Pero también es cierto, Señor, y te pido también perdón por eso, que hace falta de que demos testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida. Muchos van porque quieren, otros por ignorancia, porque no han escuchado a alguien hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Entonces te pedimos, Señor, perdón por todos aquellos que van, porque no ha habido un buen cristiano que les hable de lo que tú has hecho en nuestra vida para que ellos se animen a buscarte también a ti y a poner sus enfermedades delante de ti. Te pido, Señor, que toques nuestra vida, que topes nuestra lepra, que te lleves todo aquello, Señor, que en nosotros hay, que no sirve para nada, que es ajeno a ti. Sánanos, Señor, de creer que no somos dignos de acercarnos delante de ti, porque todos somos pecadores, pero tú nos amas profundamente y nos quieres ayudar y bendecir a todos. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que con la fuerza de tu Espíritu nos conviertas en discípulos tuyos, para que tú no te extrañes de que nos hayamos perdido a pesar de que nos sanaste, sino para que nos puedas decir lo mismo que a este hombre: tu fe te ha salvado. Eso es lo que queremos sobre todo, Señor. Sabemos que puedes sanar nuestras lepras, nuestras enfermedades, ayudarnos en nuestras dificultades, pero sabemos que lo principal, Señor, y lo que más necesitaremos siempre de ti será la salvación de nuestra alma. Y eso solamente lo podemos conseguir
si nos convertimos en discípulos tuyos y vamos tras de ti. Gracias, Señor, por estos hombres, por esta enseñanza que nos das el día de hoy. Gracias, Señor, sobre todo por este samaritano que se convierte en discípulo tuyo, que regresa delante de ti, que se prostra delante de ti, que te da gracias y que recibe de ti estas palabras: tu fe te ha salvado. Que sean las palabras, Señor, que escuchemos siempre de ti, no solamente ahora, sino el día de nuestra muerte, para estar en una eternidad contigo. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, si no son parte de este canal, los invito a que se suscriban, a que toquen la campanita de notificación. Esto es para que cuando se suba un nuevo video, te notifiquen que hay un nuevo video y lo puedas ver. Pero sobre todo los invito a que lo compartan con sus familiares, amigos y conocidos, para que juntos sigamos creciendo y en la palabra del Señor y conociendo lo que Jesús ha hecho con otras personas, para que cuando nosotros estemos en problemas y dificultades, tomemos la misma decisión que estas personas y vamos delante de Jesús, que es el único delante de quien debemos de llevar toda nuestra vida, debemos de llevar nuestros problemas y dificultades, y que es el único que además nos quiere y nos va a ayudar de corazón, y que lo que hace en nosotros es siempre duradero. No es pasajero como lo que hace el demonio con muchas personas en otros lugares, que simplemente les ayuda para ganárselos, pero después se les viene encima y les va más mal que lo que estaba. Con Jesús no es así. Jesús te ayuda de corazón y lo que hace en ti lo hace para siempre. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.